porque tampoco les interesaba que el presupuesto, que es dinero del pueblo, le llegara a la gente. El presupuesto lo usaban para eso, para cooptar, para comprar conciencias, lealtades, y así utilizar al gobierno como facilitador para entregar todo a la oligarquía corrupta, entregar los bienes del pueblo, de la nación, el petróleo, las minas, los ferrocarriles. Bueno, entonces se avanzó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ellos se redujeron los sueldos, los diputados, los senadores. Aquí, desde luego, en el Ejecutivo, yo gano menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña. Aquí no hay caja de ahorro especial. Aquí ya se suspendieron las pensiones a los expresidentes. Yo voy a terminar y no voy a recibir pensión. Lo dije hace unos días en el informe. Ya no existe el Estado Mayor Presidencial, 8,000 elementos que cuidaban al presidente. Datos duros: cuando llegamos, la presidencia ejercía 3.600 millones de pesos. El año pasado, 600 millones, 6 veces menos. Entonces, con los ahorros, no permitiendo la corrupción, se ha logrado apoyar al pueblo. No es poca cosa reducir la pobreza, reducir la desigualdad después de la pandemia que tanto dolor causó, ni que nos tumbó la economía. Pero el Poder Judicial sigue intacto, igual. Poder Ejecutivo reformado, Poder Legislativo reformado, Poder Judicial igual que siempre, porque era como un enigma el Poder Judicial. Nadie sabía nada, al grado que hasta la misma presidenta ayer reconoce que el 50% de los 40,000 trabajadores del Poder Judicial, no fue el 50, creo que el 40%, dijo 45%, son familiares. Pues ese es el poder de la familia, ¿no? Es el DIF. El nepotismo a todo lo que da. Es un poder en donde la mitad de los que trabajan son familiares y lo que hacen los jueces, los magistrados, los ministros, mañana, todo. No solo todas las violaciones a la Constitución, a las leyes, la protección a la delincuencia de cuello blanco, a la delincuencia organizada, todo mañana. Porque todavía hay quienes dicen, pero ¿por qué se va a reformar el Poder Judicial? O esto, ¿no? En extremo, la demolición. Me acordé de una frase de Zarco que decía que en la reforma se debía destruir con una mano y construir con la otra, de Francisco Zarco. Sí, claro. ¿Y quién construye lo nuevo? ¿Con quién hay una reforma? ¿Con quién se purifica la vida pública? Con el pueblo. Y eso es democracia. Si algo está podrido, si algo está decadente, ¿con quién se puede lograr la transformación, la reforma, la purificación de la vida pública? Con la participación de la gente, con el pueblo. El método democrático es lo mejor que hay. No es, como dice
gran intelectual, sabiondo, honesto, gran conocedor de la historia. El terminar con la república y establecer la monarquía, o terminar con la república y establecer, imponer la dictadura. Está muy bien el momento que estamos viviendo, porque la gente está muy satisfecha, muy contenta con su participación. Antes no eran tomados en cuenta, ahora son los actores principales en esta transformación. Igual que los otros poderes, ¿no? Ella usó la palabra demolición, pero pues no se va a destruir nada, al contrario. Okay. Pues sobre eso no opino, porque eso corresponde al Congreso, que ellos definan para tener mayoría calificada y que proceda la reforma constitucional. Se sabe, se establece en la Constitución que para reformarse la Constitución se necesita mayoría calificada. Por eso fue muy importante la elección de hace 3 meses, porque como el Poder Judicial se dedicaba a obstaculizar el desarrollo del país, afectar al pueblo, proteger a los potentados. Acuérdense de un juez que otorgó un amparo a una empresa extranjera para que la Comisión Federal de Electricidad no generara energía eléctrica y no se bajaran los precios de la energía eléctrica, es decir, que se cobrara más por la luz. Y el juez salió a defender a la empresa extranjera. Gómez Fierro, sí. Ya les platiqué lo que hizo otro juez, no sé si el mismo, cuando se inundó Tabasco y sacamos un decreto para que no se acumulara tanta agua en la presa de Peñitas, en el vaso de la presa. ¿Por qué se acumulaba tanta agua en el embalse? Porque no turbinaban. Entonces no dejaban pasar agua, no turbinaban para no generar energía eléctrica, porque le competían a las empresas privadas. Y como la hidroeléctrica de Peñitas y otras son públicas, les daban preferencia a las privadas. Y por eso tenían llenos los embalses. En los tiempos de lluvia, con huracanes, había que soltar el agua y se inundaba toda la planicie. Así inundaban Tabasco. Entonces, cuando llegué dije, no van a volver a haber inundaciones. ¿Y qué creen? Hubo otra inundación, por lo que les estoy planteando. Entonces, resuelvo emitir un decreto para que se le permita a la Comisión Federal turbinar y que no estén llenas las presas, sobre todo ahí en Peñita. Y de 5 turbinas, que solo utilizaban una, y eso mediodía, empiezan a turbinar con 3, con 4, con 5, y no pasa nada porque se hace en tiempo de sequía, no se inundan los pueblos y aumenta la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad como en 300%. Pues ¿qué creen? Que estamos así 6 meses y una empresa eléctrica italiana, esa, Enel, ¿sí?, presenta un amparo y se lo otorgan para que la comisión dejara
de generar energía, porque querían ellos tener el control del mercado eléctrico, sin importar el daño causado al consumidor por precios altos y a la gente de Tabasco que se inundaba. Entonces, a partir de ahí, decido presentar una reforma, porque tengo esa facultad como presidente de presentar iniciativas de reformas legales para reformar la ley eléctrica. Se aprueba en el Congreso y los conservadores corruptos presentan a la Corte un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y saben? Aprobada la ley eléctrica, la anulan. Pues entonces, ¿qué queda? Decirle a la gente, vamos a reformar la Constitución, pero para reformar la Constitución necesitamos mayoría calificada, porque todo eso hasta ahora no. La legislatura que acaba de terminar teníamos mayoría simple, y para reformar la Constitución se necesita 2/3 partes de los votos. Entonces el pueblo lo entiende perfectamente, porque el pueblo es sabio y vota para que se tenga mayoría calificada. Y ahora sí se pueden hacer reformas constitucionales en beneficio del pueblo, para que se imparta justicia y que el Poder Judicial no esté al servicio de una minoría rapaz, de los potentados. Entonces, ¿cuántos senadores se requieren para tener mayoría calificada? 85, 86, 87, eso yo no sé. Yo lo que sé es que los senadores pueden ayudar mucho, que es un momento como otros de definición, y que ellos tienen que actuar en libertad. Es cosa nada más de saber, de enterarse de que sigue siendo el coordinador del bloque conservador Claudio X González. ¿Cómo va a ser que un empresario del influyentismo de la época de Salinas de Gortari sea el jefe de todos los del bloque? Nunca se había visto eso. Él es el que pasa lista y a ver, este senador les dice, defínete, ya tenemos, ahí va contando, 30 definidos, ya subió a 37, ya hay 40, y ahí va. Y luego una senadora del bloque que dice, al que vote en contra, lo vamos a linchar. Salió lo autoritario. No me equivoco, claro que todos cometemos errores, no somos perfectos, el Creador es perfecto, la naturaleza, podrán decir otros, la ciencia, pero uno pues comete errores. La política no es ciencia exacta, es de aproximación. Pero cuando hablo de que los conservadores tienen 3 características, en eso no me equivoco, no me he equivocado todavía. Una, que
que son muy hipócritas. Su verdadera doctrina es la hipocresía. Doble discurso, doble moral, siempre. Dos, son muy corruptos, muy ambiciosos. Su Dios es el dinero. El cura Hidalgo, el padre de nuestra patria, de los oligarcas. Le brillan sus ojitos por el dinero, son ambiciosísimos. Y tres, son muy autoritarios. No me equivoco. Fachos. Entonces, ojalá y cada quien con información suficiente, hijos, papás, parejas, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros. Revela un estudio realizado en 31 estados que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el reporte se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, a 180 jueces o magistrados actuaron con influyentismo para conseguir empleo a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. El estudio revela que hay además otros 7.148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. Esto es posible que mañana tengamos más información. Lo que vamos a presentar. Sí, con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo y les agradezco mucho porque lo han respetado. Fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno y lo han cumplido. Me han ayudado mucho en eso y también voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno y ya están grandes. Pero uno tiene que ser consecuente. Si yo aceptara el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo, la corrupción, no tendría autoridad moral. Y cualquiera me faltaría el respeto. Me faltan el respeto, pero porque están enojados, sin razón. Entonces hemos cuidado mucho eso. Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno. Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno. Claro. Él va a participar en Morena. Quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena. ¿Para la Secretaría General o la Presidencia? No creo que para eso, pero sí va a participar, eso me lo planteó, y quiere apostar a ser electo, ya no impuesto, y yo no tengo nada que ver con eso, porque además yo ya me retiro, sí quiero cumplirles el compromiso de que ya una vez que yo me jubile, pues son libres, porque pues imagínense si en la casa
siempre escucharon desde niño la palabra justicia, democracia y la política, siempre. Una vez Andrés llegó a un circo a Tabasco y me pidió que lo llevara al circo y tenía yo una asamblea, no una, varias, en comunidades en la tarde, y le dije que no, que tenía compromiso. Y entonces se enojó mucho, se puso a llorar y se fue al cuarto y se encerró. Y ya cuando me iba yo a las asambleas, fui y le toqué la puerta. Eso, así son los hijos, ¿no? Le digo, ya me voy, ábreme. Y ya me abrió. Y le dije, ya, hijito, ya, mi amor, ya, dame un besito. Y me dijo que te lo dé la política, pero le puso otra cosa. Entonces, no han podido ellos participar por eso. Pero tenemos el compromiso de que terminando ya pueden, igual Jesús cuando termine de estudiar y quiere participar, pues que lo haga, son libres. Yo ya voy a estar jubilado. Lo único que les he dicho, y aprovecho para comentarlo también, es de que todo el legado que pueda quedar de lo mucho o de lo poco que hicimos es de la gente. Los dirigentes no somos lo más importante en un proceso de transformación, es el pueblo, el motor del cambio es el pueblo. Entonces, no hay derecho a que nadie quiera apropiarse de lo que es de todos. No me pertenece lo que yo contribuí para la transformación y no les pertenece. Tiene que forjarse su propio destino. Y así lo entienden ellos, porque no heredan en política genes, es la conducta, la rectitud, el trabajo y el amor al pueblo. No es la vida política republicana como en las monarquías, que se heredan los cargos. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que elige y depende del comportamiento de las personas. Entonces eso es. Qué bien que me preguntas para que se acaben las especulaciones, porque mis hijos han padecido mucho. Bueno, la familia, Beatriz, Jesús, bueno, antes, mi finada esposa, Rocío, imagínense que a ella le tocó la etapa más difícil cuando iniciamos como opositores en Tabasco, que no querían ni siquiera inscribirlos a mis hijos en la escuela y enfrentar el que desde el inicio, desde 1988, todo el tiempo, un carro de espías enfrente de la casa, día y noche,
entre otras cosas, donde íbamos. Entonces, por eso les agradezco mucho. Imagínense el escándalo que hizo Loret de Mola, ¿no?, de que mis hijos estaban metidos en negocios en el Tren Maya. Pura mentira. Nunca han participado en ninguna empresa que tenga que ver con el gobierno, que vendían balasto o recomendaban para que les compraran materiales de construcción a ciertas empresas. Falso. Que tenían relación con un empresario que vendía a precios elevados a los contratistas, porque decía que ahí estaba el moche para Andy o para Gonzalo. Falso. Nunca han estado envueltos en escándalos de corrupción. Puros inventos de estos farsantes, calumniadores, mercenarios, que por afectarme a mí se iban contra ellos. La casa de José Ramón en Houston, hasta la señora Xóchitl Gálvez fue a tomar fotos. En el Senado puso una casa, una maqueta, una casa rentada. No probaron nada absolutamente. Bueno, hizo un reportaje Carmen Aristegui, porque la mamá de los muchachos les dejó un terreno en Teapa, eso lo saben todos en Tabasco, que era de mi suegro. Se lo dejó a su hija, a Rocío, y ella le entregó a sus hijos 52 hectáreas, creo que 17 hectáreas a cada uno, y sembraron cacao y decidieron hacer chocolate. Andrés se especializó en eso y hacen chocolate, y en una tienda por aquí cerca, pero no sé, nunca he ido, pero me cuentan que de 50 metros cuadrados, y ahí empiezan a vender el chocolate de la finca que le pusieron al chocolate, Rocío, como la mamá. Y de repente esta señora Aristegui llega a decir que el programa Sembrando Vida se había echado a andar, que es un programa donde se apoya a campesinos con un jornal para que cultiven sus propias parcelas, sean ejidatarios o pequeños propietarios, y siembren árboles frutales y maderables. Se han sembrado más de 1.000 millones de árboles. Son 440.000 sembradores y deben de haberse sembrado como 40.000. Casi se doblaron las hectáreas de cacao en este sexenio que existían, y lo mismo de café, pero también cedro y caoba y otras especies. Bueno, se atreve la señora a decir que ese programa era para sembrar cacao para la fábrica de chocolate de mis hijos. Una calumnia, pero enorme, desproporcionada. ¿Qué sucede? Por eso amo, quiero al pueblo, porque los mexicanos, yo creo que esto pasa en otros países, pero me consta lo que sucede aquí en mi país. Para empezar, el chocolate que se hace, pues es del cacao que se cultiva en la finca de ellos. No da para más. Ya no necesitan ni siquiera comprar más, porque es muy poco. Ya tienen
esa tienda que venden chocolate. Bueno, cuando hace eso Carmen Aristegui, resulta que vendían como 3,000 pesos diarios y empiezan a haber colas, sobre todo de gente humilde, para ir a comprar chocolate. Y le suben las ventas como a 20 a 30,000 pesos diarios. La gente solidaria. Ese es México. Ese es el pueblo de México. Entonces, han padecido muchas campañas. Jesús, igual. Beatriz, pues todos. Entonces, decirles a mis adversarios que ya me voy a retirar en 20 días. Que no les voy a poder contestar ya, porque no voy a tener actividad política, ya no voy a declarar absolutamente nada, ya me jubilo y dejo ya un testamento hacia adelante, pero tiene que ver un poco con esto. Ya saben, no quiero movimiento obradorista, menos esculturas. Ya ven cómo le llaman a las esculturas. Nada de eso. Y ya, misión cumplida. Y estoy contentísimo, feliz. Bueno, ya lo saben, ya lo he dicho, pero lo repito, ¿no? Primero, porque logramos atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero le dimos preferencia a la gente humilde y lo logramos. Porque una cosa es querer ayudar y otra cosa es querer ayudar y poder constatar que sí se ayudó. Porque el que el Banco Mundial sostenga que del 18 al 23 salieron de la pobreza 9,500,000 mexicanos, eso me tiene muy orgulloso, pero más que satisfecho, muy contento, muy contento. Pero otra cosa que me tiene muy contento, bueno, me tiene contento que el país está bien en lo económico, en lo social, hay bienestar, que significa estar bien, la gente está bien. La economía, ya lo dije, bien. Hoy sale el dato, por ejemplo, de inflación, está a la baja, la recaudación sigue creciendo, estamos creciendo. A ver si pones el dato, los dos, el de inflación y de recaudación de ayer, el peso resistiendo, que también es importante aclararlo, los cambios o presiones que está recibiendo el peso tienen que ver fundamentalmente con factores externos y se puede probar, tiene que ver, como dicen nuestros adversarios, con el miedo que tienen los mercados a la reforma judicial. No, los empresarios, los que invierten, lo que quieren es que haya seguridad, que haya un auténtico Estado de Derecho, autoridades fuertes por decisión de los ciudadanos, es decir, que haya una auténtica democracia. Eso es lo que quieren y tienen ellos mucha información. Entonces, miren, la recaudación hasta 6 de septiembre
nada más los impuestos, 3.357.000.000.000. Al mismo periodo del año pasado, 3.011.000.000.000, es decir, 346.000.000.000 más, que representa 6.4 de incremento en términos reales. Si hablamos de incremento nominal, es más del 10%. Y los ingresos en general, 204.000.000.000 más en el mismo periodo del 23 al 24, de 3.519.000.000 a 3.724.000.000, uno más en términos reales. Y pon inflación, de favor, está bajando. Que se estaba levantando. Vamos bien, incluso a ver si no tiene Carlito la del peso, la de la serie. ¿La de presidentes o la de gobiernos? La de presidentes, la última. Claro que estamos en la rayita, pero miren, y eso que es de Salinas, pero para atrás igual se devaluaba mucho. Con Salinas 48% de devaluación. No, pero es que no está aquí de la Madrid. Pongo una de la Madrid a ver si. Es que todo esto se olvida. Bueno, déjalo, sí. Pero nada más es decirles que con de la Madrid la devaluación fue como de 1.400%. O sea, así como lo de Argentina. Sí, no, 4.000. Y luego Salinas 48%. Cedillo 168% la devaluación. Fox 15.3%, Calderón 20% la devaluación. Peña Nieto 49.6%. Y nosotros 2.1%, pero la otra era la última, ¿no? Sí, 1.9. 1.9. Entonces, faltan 20 días, están con campaña, ¿no? Para que pero en el caso de que en los 20 días, ¿no? No logremos el que por primera vez en 50 años el peso no se devalúe. Si se devalúa va a ser el menos devaluado en el sexenio en que menos se devaluó el peso en 50 años. Eso ya lo podemos dar como un hecho. Presidente, nada más. Entonces, pero lo que más, o sea, ya dije, reducir pobreza, economía, ¿sí? Estable, bienestar, estabilidad política, porque hay libertades, todo el mundo se manifiesta, hasta se exceden mentándole la madre al presidente, no pasa nada. Bueno, los que deberían de hacer valer la Constitución, las leyes, la violan. Los ministros que hacen paros, se manifiestan, no pasa nada, porque hay estabilidad política, porque el pueblo está contento, la mayoría del pueblo está a gusto, porque hay mejores ingresos. Somos el segundo país en el mundo, esto nunca se había logrado, con el desempleo más bajo. Tenemos empleo pleno, casi empleo pleno. Acuérdense, Calderón, ¿cuál fue uno de sus lemas? Lo difundían y lo difundían y lo difundían.
así como peligro para México. El presidente del empleo. Pero ¿qué piensan que me tiene más tranquilo? La presidenta, la confianza que me da la presidenta, electa próxima presidenta constitucional. Eso es mi bálsamo. Es como si a los niños que les da mal de ojo, calentamiento de cabeza, ¿qué le hacen en los pueblos? Los ensalman con chintul, otras hierbitas, y los dejan tranquilos, duermen cuando están así, un poco nerviosos. Estoy ensalmado. Qué extraordinaria dirigente. No es solo el hecho histórico, que ya es bastante, de que por primera vez en 500 años va a ser presidenta una mujer. No, es que se trata de una mujer preparada, tiene doctorado. Para los académicos y para todos, porque es un orgullo para los papás, trabajadores, que sus hijos estudien. Entonces, se llenan de orgullo todos los padres, todos nos llenamos de orgullo. Cuando un hijo termina una carrera después de tanto esfuerzo, más los que no pudieron estudiar y pueden ver que sus hijos ya terminaron una carrera y luego que, no, pues ya tiene maestría, ya está estudiando y luego tiene doctorado, pues ¿cuántos primeros ministros, cuántos jefes de Estado son doctores? Y luego la experiencia, secretaria de Medio Ambiente, creadora de todos los programas de protección al medio ambiente, de recolección de basura, de separación de basuras, fue la encargada del Metrobús. Aquí era un problema en aquel entonces los micros. Luego, honesta, con convicciones,